Muy bien, como os dije, esta semana la idea, digamos, es que sigamos hablando de Cristo porque yo creo que es algo fundamental para nuestras vidas. Estuvimos viendo la semana pasada quién era Dios y, digamos, viendo quién era Dios, pudimos compararlo con Cristo y, digamos, ver cómo la palabra de Dios nos habla de Jesús como Dios. Hoy vamos a seguir profundizando un poco en eso, pero también vamos a ver, digamos, algunas de las herejías que ha ocurrido, digamos, con el concepto de Cristo, de la deidad de Cristo o de la humanidad de Cristo. Y vamos a usar de las herejías que ya surgieron en el siglo segundo, tercero y cuarto, pero que siguen estando en boga, siguen siendo, digamos, algo que las personas hablan de Jesús. Fijaros, hoy le hemos llamado a nuestro PowerPoint la persona de Cristo. Esto, bueno, os lo voy a confesar, fue un trabajo que me tocó hacer en la universidad y lo he querido utilizar para acá, porque bueno, ya que estaba hecho, pues gloria a Dios. Entonces, quiero hablar, digamos, de la persona de Cristo como el Dios Redentor, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el lugar de Cristo en toda la teología? ¿Cuál es, digamos, el lugar que Él tiene que tener? Cuando nosotros pensamos en el estudio de Dios, de la teología, ¿cuál es el lugar? Pues fijaros, yo quiero decir algo. Cristo es el centro de toda la teología bíblica. Pero, fijaros una cosa muy importante, pero Cristo no es el principio ni el fin de la redención. Importante, porque muchas veces los cristianos hemos querido dar una importancia tan grande a Cristo que al final lo colocamos donde no es. Fijaros, Cristo es el centro de toda la teología, pero no es, como digo ahí, no es el principio ni el fin de la redención. ¿Pero lo digo yo? No. Vamos a ver qué decía Jesús. ¿Qué opinaba Jesús? A ver, ¿quién lee en Juan 14:6? Juan 14:6. A ver, que lo tenga, que levante su mano y nuestro hermano Guillermo va a ir a que le ponga. Pero vamos a hacerlo rápido, ¿vale, mis hermanos? Venga, Rafael. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien, fijaros. Yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Al Padre. Al Padre. Jesús mismo lo dijo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28. ¿Quién lo tiene? Venga. A ver, alguien, venga. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Primera de Corintios, lo tenéis aquí, 15, 27 y 28. Venga, Ana, allí, venga, vamos, a ver quién lo... Espera que te pongan el micro, Ana. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que nos incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Muy bien, fijaros, ¿qué día ha dicho ahí? Que Dios lo sometió todo a Cristo, pero Dios no lo sometió, no fue sometido a Cristo. Vamos a leer el versículo siguiente. Lee el versículo siguiente. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todo. Muy bien, pero fijaros, entonces cuando todo le sea sometido a Cristo, el propio Hijo, Jesús, se someterá a Dios Padre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? La deidad, que tiene el control supremo, que es el principio y el fin de la redención, es Dios Padre. Él es el fin de la redención, ¿ok? Aunque nosotros creamos que es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno de ellos tiene una función y ocupa un lugar, ¿ok? Vale, entonces, Cristo es el centro de la teología, pero no es el principio ni el fin de la redención. Eso lo es Dios Padre. Vamos a seguir hablando. Pero fijaros, ¿Cristo entonces qué es? Pues Cristo nos enseña la palabra que es el centro del universo. Sí, es el centro del universo, es el centro de la creación. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15, nos habla de ello. También sabemos que Cristo es el centro de la iglesia. Él es la cabeza, el centro de la iglesia. Y también es el centro de la historia de la humanidad. A partir de Cristo es cuando podemos leer toda la historia de la humanidad.
Fijaros, es muy importante que nosotros entendamos esto. Entonces, Cristo es el centro de nuestras vidas. Para nosotros es primordial, es básico, y por eso nosotros estamos estudiando tanto y hablando tanto de Cristo. Fijaros, quiero dejaros esta frase de un libro de un teólogo latinoamericano, que él habla de Latinoamérica, pero que yo creo que debe ser una cita que tiene que ser válida para nosotros también aquí. Y yo lo voy a poner. José, si puedes quitarle el sonido a que está entrando alguien que está hablando ahí, que está molestando. Fijaros, lo que dice aquí Alfaro, Gerardo Alfaro, que como digo es un teólogo latinoamericano de El Salvador, él decía, la suprema, estoy aquí leyendo esto, la suprema tarea religiosa que aspiraba a ser realizada en la América Latina, y nosotros podemos decir, y en España, y aquí en esta comunidad, era la de reinterpretar a Jesucristo ante los pueblos, que nunca lo han considerado en forma alguna significativo para el pensamiento o para la vida. ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que muchas veces nosotros hemos hablado durante la historia de Cristo, pero nunca ha sido significativo para nuestra vida. No ha sido algo realmente que eso, significativo para nuestro pensamiento y para nuestra vida diaria. Y nosotros lo que necesitamos hacer, mis hermanos, cuando hablamos de Cristo, cuando ponemos a Cristo en el centro de todo, es que realmente sea importante, sea significativo, sea relevante para nosotros. Nosotros no podemos, decía C.S. Lewis, que el cristianismo puede ser de todo, pero lo que no puede ser es irrelevante, algo que da igual. No, Cristo Jesús tiene que ser relevante para nuestra forma de pensar y para nuestra forma de vivir. Y eso es una decisión, es ponerle como una prioridad en nuestras vidas. Vamos a seguir. Fijaros, entonces, Cristo y la historia de la redención. Hemos dicho que la redención, el final, el principio y el final era ¿quién? De Dios Padre. Muy bien, hemos aprendido algo, El principio y el fin de la redención es Dios Padre. Pero Cristo es importante, es una pieza básica, es insustituible en la historia de la redención. Dios Padre es el principio y el fin, y en medio la clave es Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo podemos definir a Cristo Jesús? Cristo Jesús lo definimos por su obra y por su persona. O sea, cómo viendo su obra podemos ver su persona. Entonces vemos en la Biblia que Dios al menos le vemos como profeta, como rey y como sacerdote. Si nosotros vemos en la palabra de Dios y alguien nos dice, ¿cómo definiría la Biblia a Jesús? Podemos decir que la Biblia le define como profeta, como rey y como sacerdote. Son, digamos, como los tres oficios de Jesús que también definen su personalidad, su persona. Pero fijaros, vamos a hacernos dos preguntas. ¿Fue necesaria la encarnación del Hijo de Dios? ¿Era necesaria la redención del ser humano? Vuelvo a repetir. ¿Fue necesaria la encarnación del Hijo de Dios? O sea, ¿fue necesario que el Hijo de Dios se encarnara? ¿Y era necesaria que el ser humano fuera redimido? Pues lo que nos enseña la palabra de Dios es que sí, a las dos preguntas. El hombre tenía que ser redimido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que el pecado, la paga del pecado es, Romanos 6:23, es muerte. Pero entonces por eso nosotros necesitamos ser redimidos. ¿Y tenía que haber sido porque el Hijo del Hombre viniera a la tierra? Sí. Calvino, uno de los grandes reformadores, lo explicó de la siguiente forma. Era completamente necesario que que el que había de ser nuestro mediador fuera Dios y el hombre. Eso dijo Calvino. O sea, era necesario que el mismo que los iba a redimir fuera Dios y fuera hombre. Porque muchas veces la pregunta que nos hace mucho la gente es ¿y por qué tuvo que morir Jesús?
¿Y por qué tenía que venir Jesús? Bueno, si no hubiera sido Dios y no hubiera sido hombre, la redención no hubiese valido. ¿Por qué? Vamos a verlo. Cristo, ya lo hablamos la vez pasada, es el unigénito del Padre. Mirad, el unigénito del Padre, como ya hablamos la semana pasada, es que era el único hijo de Dios Padre. Pero fijaros, el término que ya hablamos de él la semana pasada, del monogenes, no era tanto a que fuera el único hijo, perdón, no era tanto el énfasis de que fuera el único hijo, sino que el énfasis recae en la singularidad de la naturaleza del hijo. Que el hijo era único, ese, no que fuera uno, sino que es único, diferente, no hay nadie como él. ¿Lo entendemos? Ah, mira, veo ahora que está saliendo ya aquí el PowerPoint. Muy bien, José Manuel. Estoy viendo ahora mismo que hace. Bueno, esto tiene que hacer una mujer, que podéis hacer varias cosas a la vez. Yo solamente puedo hacer 2 cosas a la vez. Y yo se lo explico muchas veces a mi mujer. Yo puedo escucharla y leer el periódico a la vez. Pero más cosas no puedo hacer. No, iba a probar, te lo digo porque está aquí, ¿no? No. Bueno, fijaros. Y tenemos que tener en cuenta primero eso. Y en segundo lugar, que lo que quiere decir, digamos, que es el único hijo del Dios Padre, es que la expresión personal del Padre. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 14. A ver, ¿qué lo tiene? Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de... Ahora, lee otra vez. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Y clamó, hasta el 14, era el 14. Está bien, se ha emocionado. Muy bien. Bueno, como hemos visto, digamos, lo que hace, digamos, ese texto es hablar, digamos, de lo que estábamos hablando, de que Jesús es la expresión de Dios. Jesús se encarnó para dar forma, para dar expresión a Dios, a Dios. Muy bien, entonces, vamos a seguir caminando. ¿Cristo entonces está subordinado al Padre? Sí, por un lado. Bueno, vamos a empezar por el no, como empieza el PowerPoint. No en lo que es la naturaleza divina. Dios, Padre, y Jesús, y también podríamos añadir en este caso el Espíritu Santo, son iguales en la naturaleza. Pero fijaros qué cosa tan asombrosa. Es que cuando Jesús se encarnó, tomó la función de, como decimos ahí, mediador entre el Padre y los hombres. Y Él hizo algo de forma voluntaria, y es someterse a la autoridad del Padre. Aunque era igual, aunque es igual, Él en su función de mediador se sometió al Padre, como he leído antes, lo hemos leído antes en el texto. Eso es algo que nosotros debemos entender, algo que al hombre nos cuesta mucho. Siempre estamos queriendo reclamar nuestra identidad, nuestra autoridad. No nos queremos, poner por debajo de nadie. Pero Dios, Jesús, se sometió a Dios Padre de forma voluntaria. ¿Hasta aquí todo más o menos claro? ¿O no hemos entendido nada? A ver, ¿Puedes dar un ejemplo un poco más? Vale, vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. A ver, ¿qué lo busca? Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante. Ándale, me había borrado él. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vale, está bien. Fijaros, Dios, Jesús, siendo igual a Dios, ¿qué hizo? Se humilló. Imaginaros que nosotros somos iguales. Dios nos ha creado a todos los hombres iguales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, ¿no? No lo decimos convencido, ¿eh? Sí, Dios nos ha hecho a todos los hombres iguales. Seamos hombres o mujeres, ¿eh? Seamos de una raza o de otra, todos somos iguales. Pero yo puedo someterme a la autoridad de una persona, aunque sea igual. Bueno, pues Dios, digamos, Jesús siendo Dios, se sometió a la autoridad del Padre en esa función, digamos, de mediador entre Dios y el hombre. ¿Ha entendido, Gino? Tanto el texto bíblico como el ejemplo. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los nombres que la palabra de Dios, alguno de los nombres le da la palabra de Dios a Jesús? Bueno, como lo vemos ahí, Jesús, que eso lo conocemos, ¿no? Cristo, ¿qué significa Cristo? Ungido, enviado, muy bien, vale. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor, el Cordero, y así podríamos hacer una lista enorme que yo os voy a enviar dentro de un rato por PDF, ¿de acuerdo? Os voy a enviar por PDF, que fue el documento que os dije la semana pasada que os iba a dar. Muy bien, seguimos. Cristo es a la misma vez Dios Redentor. Volvemos a decir, el principio y el final de la redención es Dios Padre. Pero el autor de nuestra redención, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, entendamos eso. Entonces, Cristo como Dios revelador, Dios Redentor, es revelador de Dios Padre. Dice la Biblia que ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie ha visto a Dios. Entonces, Cristo lo que hace es que revela al Padre, hace ver al Padre. Fijaros, lo hace ver como profeta. Lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Como vidente, como visionario. Se le menciona como el ángel de Jehová. De esto hablamos la semana pasada, por eso voy un poco más deprisa. Y le mencionamos como el Logos de Dios. Como veis, nosotros podemos ver al Padre por medio de Cristo. Cuando nosotros vemos a Jesús, a Cristo como profeta, a Cristo como vidente, como visionario, como el ángel de Jehová, o como el Logos, estamos viendo a Dios mismo. Es algo que tenemos que entender. Cristo cumplió las profecías. La Biblia, toda la Biblia, apunta a Cristo. Hay personas que optaron en el primer siglo, en el segundo siglo, hubieron personas, y hoy también se hace, que dijeron, no, el Antiguo Testamento no sirve para nada. Lo que sirve es el Nuevo Testamento. Porque, sobre todo los docetistas, y ya vamos a hablar un poco de eso después, pero dijeron, no vale, no sirve, porque el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que este. Eso no es verdad. Cristo recorre toda la palabra de Dios. Y el mismo Dios es el de Génesis 1 que el de Apocalipsis capítulo 21. 21, ¿no? 21, no sé. ¿Ok? Entonces entendamos eso. Pero Cristo recorre y podemos encontrar el rastro de Cristo en todas las Escrituras. También Cristo ejerció su función profética. Él, digamos, cumplió la función de profeta. ¿Qué es un profeta? ¿Aquel que anuncia el futuro? No. ¿Qué es un profeta? Aquel que habla en nombre de Dios. Cristo habló en nombre de Dios y por eso nosotros podemos recibir también su palabra. Y Cristo es el Mesías prometido. Él es el centro, Él es el medio por el cual nosotros somos salvos y podemos ser salvos. Pero ese Mesías no vino porque sí, ya fue prometido ¿desde cuándo? ¿Cuándo fue el primer sitio donde se prometió un Mesías? En el huerto de Edén. Del huerto de Edén, de la serpiente. ¿Cuándo? Dice que el hijo de aquella mujer nacería y ¿qué haría? Le pisaría la cabeza a aquella serpiente y la serpiente le mordería el calcañar, pero digamos que por medio de la simiente de aquella mujer seríamos restaurados, seríamos otra vez redimidos. Fijaros, ya en el principio, en Génesis, ya vemos, digamos, que Cristo es anunciado, desde el principio. Vamos a seguir. Cristo es Dios Redentor, es Dios verdadero y verdadero Dios.
Cristo es el Dios en el Antiguo Testamento. Jueces, esto leímos ya algunos textos el miércoles pasado y no quiero entretener, pero es, fijaros, Cristo en Jueces 13, 17 al 22 se le habla como el ángel de Yahvé. En Isaías 9, 6, que es cuando se anuncia que va a venir el Mesías, Jesús, se le dice que es admirable consejero, Dios fuerte, ¿vale? Príncipe de paz. Zacarías capítulo 3, 2 también lo leímos cuando está hablando con el profeta, y le dice que Dios te reprenda, que Jehová te reprenda. Entonces vemos ahí, digamos, que estaba hablando consigo mismo, como vemos a ese Cristo como Dios. Pero también en el Nuevo Testamento, y eso ya lo vimos, Juan 1:1, y Dios era el Verbo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, hablando Jesús. Juan 14:8 y 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando está hablando Jesús, cuando le reclama, digamos, ¿quién? Le está diciendo, ¿a quién le dice esa frase? ¿A quién lo sabe? A Tomás, el que duda, si lo sabéis, no tengáis dudas, lanzaros, no importa, Tomás, le está diciendo, muéstranos al Padre. Dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien, si lo sabemos, no tengamos miedo. Cristo era Dios y era hombre a la vez. Dice la palabra de Dios en Colosenses que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fijaros, la palabra de Dios nos dice que es Cristo. Cristo, hemos dicho antes que era Dios, pues seguimos diciendo, Cristo totalmente Dios. Y como totalmente Dios es el centro de nuestra fe. La resurrección, su resurrección es la prueba final de que era Dios. ¿Y qué implica que Cristo era Dios? ¿Qué implica? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Bueno, pues nos sirve porque nosotros podemos tener un conocimiento real de Dios. Nosotros, como hemos dicho, no podemos ver a Dios, pero sí hemos podido entender a Cristo. Sí que tenemos la palabra de Cristo. Sí que Cristo vino aquí. Y aparte, era, como nosotros le podemos entender, un hombre. Y nosotros podemos entender y ver en Cristo reflejado a Dios. También que la salvación está a nuestra disposición, porque solo Dios puede salvar. Si Cristo no hubiera sido Dios, la salvación no hubiera estado a nuestra disposición. Lo hemos dicho antes. Antes he dicho una frase de Calvino que decía que el que nos había de redimir debía de ser a la misma vez Dios y hombre. Y esto lo que quiere decir, si Jesús, si el que nos redimió, Cristo, no hubiera sido Dios, la salvación no nos hubiera valido. No hubiéramos tenido salvación, porque solo Dios salva. Recordad, muchas personas dicen que Jesús es un maestro, es un profeta, en muchas cosas, pero no le consideran Dios, y si no fuera así, no tendríamos salvación. Seguimos hablando. Dios y el ser humano unidos. Dios hace de puente, de unión, porque nosotros no nos podemos unir a Dios. ¿Por qué no nos podemos unir a Dios? Por el pecado, digo fuerte, por el pecado. El pecado ha separado, ha creado una brecha entre Dios y los hombres. Pero Cristo Jesús nos ha unido, nos ha dado la posibilidad de tener relación y cercanía a Dios. Y por lo tanto, alabamos a Cristo como Dios, al único que se le puede adorar, a Dios. Y por eso adoramos a Cristo, porque consideramos que es Dios. Si nosotros no le consideráramos Dios, no le deberíamos de adorar, porque solo se adora a Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué virtudes divinas vemos en Cristo? Esto ya lo vimos la semana pasada, voy a pasarlo rápido. Tenemos los textos, omnipresencia, perdón de pecado, creador. Bueno, ahí tenemos una serie de datos. Muy bien, vamos a seguir adelante. Cristo era Dios, pero también era hombre. ¿Vale? ¿Y por qué podemos afirmar eso? Bueno, Cristo era totalmente hombre. Lo decimos porque fue concebido y tuvo un nacimiento natural. Fue concebido de manera virginal, de verdad, Mateo 1:18 y Lucas 1:35, pero fue dado a luz de manera natural. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que entonces la Virgen era virgen después de dar a luz? No, no podía ser. Si él nació de forma natural, aquella mujer ya no era virgen. ¿De acuerdo? Es una cosa colateral. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo era
era totalmente hombre. También tuvo hermanos, no nos engañen, aunque yo creo que ese tema yo creo que ya está muy superado, pero Jesús tuvo hermanos y hermanas, no solamente hermanas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? Bueno, como hemos dicho antes, Cristo es la unión entre Dios y el hombre. Como hombre hace esa unión. ¿Y eso qué tiene de implicación para nosotros? Antes hemos visto la implicación de que Jesús fuera Dios, de que Cristo fuera Dios. Ahora, ¿qué implica que Jesús fuera hombre? Pues implica lo que vemos aquí. Si Jesús no era realmente uno de nosotros, la humanidad y la deidad no se unieron y nosotros no podemos ser salvados. La validez de la obra llevado a cabo por la muerte de Cristo, o al menos su aplicabilidad en lo que se refiere a nosotros como seres humanos, depende de la realidad de su humanidad, al igual que su eficacia depende de lo genuino de su deidad. O sea, si él no hubiera sido hombre, la salvación que como Dios podía habernos dado no se hubiera podido aplicar a nosotros. ¿Por qué? A ver, vuelvo a repetir. Hemos visto antes que la salvación viene porque Jesús, Cristo, era Dios. Pero eso no se hubiera podido aplicar a los hombres si Jesús no hubiera sido hombre. ¿Por qué? A ver, Eloína. Una idea. Fuerte. Tú suelta la idea. Yo siempre he pensado que uno del propósito que él se hiciera hombre es porque también padeció como nosotros, sabe nuestras debilidades, sabe cómo somos. Él sufrió en su propia carne lo que el ser humano es. Cómo vivimos, cómo hacemos, cómo lloramos, cómo reímos. Muy bien. Todo. Pero eso, lo vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Eso sirve porque también es nuestro sacerdote, es, digamos, alguien que nos puede entender. Y eso está claro, está muy bien. Pero ¿por qué Jesús tenía que ser hombre para que la salvación valiese para nosotros? Venga, valientes, mis valientes, venga. Venga, Joel, que lo tienes ahí en la punta. Ah, no, que te veías así. A ver, Modesto, venga, ayúdale. Se necesitaba una víctima, un cordero, cuya sangre derramada limpiase los pecados. Y era el cordero que significa el pecado. Muy bien. Pero ¿por qué tenía que ser hombre, Modesto? Porque los pecados son de él. Porque tenía que morir en nuestro lugar, identificarse. Ahí está. Esa es la clave. Muy bien, muy bien. Evidentemente él fue el cordero que se sacrificó. Pero el cordero tenía que pagar por los pecados nuestros. Y tenía que ser un hombre que pagara. ¿Me entendéis? Ya no valía que fuera solamente un cordero animal. Recordad, ya hubo todo el tiempo del Antiguo Testamento, los sacrificios eran ¿con qué? Con animales. Pero eran sacrificios temporales. Pero entonces tuvo que venir Jesús, que era el Cordero Inmaculado, sin pecado, y pagar como un hombre por cada uno de nosotros. ¿Por qué no valía otro hombre? Porque todos somos pecadores. Porque todos somos pecadores. Por eso, ¿me entiendes? Entonces, la doble filiación, digamos, vamos a llamarlo así, de Jesús, bien, es necesaria porque, por un lado, necesitamos que sea Dios para que nos dé salvación, pero por otro lado, necesitamos que sea hombre para que se lo pueda aplicar a nosotros. ¿Lo entendemos? Espero no ser muy pesado, pero quiero que entendamos ese concepto. ¿Por qué? Porque eso es clave. Fijaros, lo dije muchas veces la semana pasada. Hay muchas sectas y hoy una de ellas con millones de adeptos, por ejemplo los testigos de Jehová, que no creen eso y no sostienen eso. Pero no solamente ellos, hay otras muchas sectas y grupos. Entonces, Cristo era Dios y era hombre. Cristo era totalmente hombre porque él físicamente tuvo necesidades. El otro día, no sé cuándo fue, que yo dije, Jesús se tiró un pedo, seguro. Y alguien se molesta, ¿cómo es Jesús que le tiró un pedo? Pues seguro que tendría gases, porque era un hombre. Físicamente, iría al baño, y no pasaba nada, tenemos que entenderlo. Sufrió hambre, sufrió sed, sufrió cansancio, sufrió frío, y calor en verano. Pero también tenía sensaciones emocionales,
y sentimentales. Dice que sintió agonía cuando estaba en aquel tiempo en Getsemaní y también padeció en la cruz y algo más. Dice que, ¿cuál es el versículo más corto de los de Jesús lloró, Jesús lloró, ¿Cuándo lloró? En la tumba de Lázaro, lloró, o sea que sentimentalmente sufrió. Nadie os engañe diciendo que Jesús no había sufrido y que era un fantasma, como luego dirán. Y entonces, fijaros, ¿todo esto por qué? Pues mirad, como dije la semana pasada, y es algo que quiero centrarme, pero quiero hacerlo de forma un poco rápida, ha habido un montón de herejías que han luchado contra esto. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es la clave de que seamos cristianos. Esto es la clave de nuestra salvación. Esto es la clave de nuestra fe. Si nosotros somos cristianos porque Jesús fue Dios y porque fue hombre. Y por eso murió y por eso nos dio salvación. Pero eso siempre ha sido atacado, porque el diablo es muy astuto. Y entonces genera muchas dudas. Igual que cuando hablamos de la Trinidad, pues hablamos de que las dudas que nos generan la Trinidad, porque no lo conocemos, no lo podemos entender, pues con esto también. Y entonces tenemos que conocer, digamos, los ataques que hubo desde el principio y que hoy también hay. Mirad, errores doctrinales en cuanto a la deidad de Cristo. O sea, aquellos que decían que Cristo no era Dios. Pues hay dos que se llamaban ebionismo, que era una doctrina de los primeros siglos de nuestra era, según la cual Jesús tenía solo una naturaleza, la humana. Según esta herejía, que también enseñaba que el cristianismo es una simple continuación del judaísmo, el nazareno no tenía ninguno de los atributos naturales y absolutos que caracterizan la naturaleza divina. O sea, ¿qué decían? Que Jesús era un hombre. Y ya está, ¿vale? Y que, digamos, lo único que hubo fue, digamos, alguien que venía de los judíos y hablaba, digamos, de ese Dios, pero nunca fue Dios. Eso no puede decir, bueno, nosotros no tenemos nada con los ebionistas. ¿Cómo que no? Eso tú sales a la calle y te vas a encontrar así de gente por todos lados. Así de gente que te va a decir eso. Que Jesús era un profeta, un maestro, un hombre bueno. Pero eso es una herejía por lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y entendamos que eso es así. Pero también el eutiquianismo. ¿De dónde viene ese palabra? Pues de Eutiquio, que se llamaba así, tiene unos nombres muy raros, alguna persona. Bueno, este error también se conoce como el monofisismo. Voy a explicarlo. Solamente yo lo digo para que os suene. La naturaleza divina no era totalmente divina, ni tampoco era la naturaleza humana completamente humana. Y el resultado era una sola naturaleza mezclada. Fijaros, esto es lo que tenemos aquí. ¿Eso qué quiere decir? A ver, ¿quién me lo puede explicar? A ver, venga. Porque yo entendí que no era ni Dios ni era hombre. Claro, era una mezcla, pero no había dos personas ahí. Lo único que había era una mezcla, es como si yo junto leche y chocolate, por ejemplo, ¿vale? Y me sale un colacao, ¿no? Un Nesquik o lo que sea, un leche, que es una mezcla, pero al final no es ni una cosa ni otra. ¿Ok? Una mezcla y ya está, ¿vale? Pues eso es lo que decía, digamos, este Eutiquio, que era Jesús, que no había, digamos, dos personalidades, Dios y hombre, sino que se juntaron y hay de una mezcolanza que era lo que había ahora. ¿Hasta ahora, claro? ¿Vale? Muy bien, seguimos adelante. Otros errores. Bueno, esto lo he metido así solamente para preguntar. Podemos pensar que todo eso viene de la antigüedad y no se da. No. Hoy todavía siguen saliendo nuevas herejías, como por ejemplo esta, la cristología funcional. La cristología funcional lo que dice es que no importa lo que fuera Dios, Jesús, lo importante era lo que había hecho. Eso es lo que realmente dice. Y eso es importante, o claro que es importante quién era Jesús, si era Dios o no era Dios, o si era hombre o no era hombre, por lo que hemos dicho antes, pues si era Dios, si no era Dios, la salvación no vale. Y si no hubiera sido hombre, la salvación no se nos hubiera podido aplicar a nosotros. Pero fijaros, todavía hoy, y luego hablaremos o solamente pasaremos por el final.
Otro error doctrinal que digamos, fue uno de los primeros, después de los docetistas, pero fue uno de los que más duró en el tiempo, tanto que hoy se mantiene. Esto es lo que sería un testigo de Jehová, un arriano. Arriano, ¿por quién? Pues alguien que se llamaba Arrio. Bueno, el arrianismo, ¿qué dice? Las opiniones de la variedad fase del arrianismo han sido de una gran importancia de la Iglesia antigua. ¿Por qué? Porque luchando en contra de esta herejía, la Iglesia al final tuvo que poner negro sobre blanco lo que creía. Tuvo que, por ejemplo, también poner la palabra de Dios, el canon. Arrio era un hombre muy inteligente, sabio, dentro de la Iglesia. Pero empezó, digamos, a decir, bueno, esto no vale de la Biblia, esto no vale de la Biblia, esto no vale aquí. Y Jesús, como vamos a leer ahora, solamente, digamos, era algo creado. Entonces la Iglesia tuvo que responder a eso. Y tuvo que responder desde los primeros siglos. Y entonces, en respuesta a Arrio, digamos, la Iglesia hizo varios concilios, no nos tiene que dar miedo a los protestantes hablar de concilios, que al final, digamos, llegaron a lo que nosotros creemos como nuestras dogmas de fe, nuestra doctrina. Entonces, los arrianos, que es lo mismo que predican hoy, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué creían? Bueno, es una doctrina, estoy aquí, ¿vale? Es una doctrina que sostiene que Jesucristo, aunque es el más grande de todos los seres divinos creados, no obstante, es solo eso, un ser creado. Los arrianos afirman que la naturaleza divina de Cristo era similar a Dios, hoy la pasada de la palabra, pero no lo mismo. O sea, si tú ahora te sientas con un testigo cristiano o un testigo cristiano de Jehová, como se denominan ahora, que venden la burra así, como han metido lo de cristianos como si eso fuera, ellos lo que dicen es eso, que Cristo es un ser creado, pero no era Dios. O sea, no existía antes de la creación. ¿Lo entendemos? Pero ya hemos visto, lo que hemos visto durante 2 semanas, que Cristo no fue un ser creado. Era y es Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda con esto? No os preocupéis preguntar. Las preguntas son buenas, no son malas. Las preguntas son buenas. Lo malo es quedarse con la pregunta. A ver, Gino y luego Ana María. Bueno, vamos a darle primero a Ana María, primero a las damas, y luego a los vagabundos. ¿Cómo contesta uno? Porque ya me lo han preguntado muchas veces. Si nunca nadie ha visto a Dios, ¿cómo es que pueden decir que Cristo es Dios si debemos ser humanos? Muy bien. Bueno, yo creo que algunos de vosotros ya deberíais de saber contestar a esta pregunta, ¿no? A ver, no, está bien, pero esa es una de las cosas que me dice. Pero ante una persona de por aquí... Sí, no estamos haciendo gran teología, Vamos, estamos intentando, evidentemente tenemos que tener nuestro apoyo en la palabra de Dios, cuando hablamos las cosas, Pero a ver, ¿cómo le podemos contestar a eso? Si nadie ha visto a Dios, ¿cómo Jesús puede ser Dios? Si me ha visto a mí, es mi Padre. Para empezar, ¿no? O sea, no es algo que digamos nosotros, sino que Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Venga, más. A ver, Joy, a ver, fuerte. Bueno, espera que vaya nuestro... Qué bueno, va a desgastar el hierro. Va a estar más guapo, te la vamos a dejar más guapo, Laura. También en el principio era el verbo, y que el verbo era Dios, y estaba con Dios, y el verbo era Dios. Muy bien, eso dijo Juan, ¿no? Juan dice, la palabra de Dios nos dice que en el principio era Dios, estaba con Dios, y era Dios. El verbo. A ver, ¿qué más? Venga, va. Otra cosa que podríamos decir a Ana. Fijaros, la pregunta es, si a Dios nadie le ha visto, ¿cómo podemos decir que Jesús es Dios? Porque Jesús se le ha visto, ¿no? ¿O no se le veía a Jesús? Bueno, lo hemos hablado, hermanos, pensemos en sencillo. Dios, a ver, ti. Antes en la... Porque Jesús es la imagen del Dios invisible en el principio de la creación. Ahí está. ¿Qué es la imagen? La
Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Vale? Fijaros, Jesús es la imagen de Dios invisible. A quien no ha visto nadie es a Dios Padre. Pero siempre ha habido apariciones de Dios. En toda la Biblia, lo hemos dicho, hay apariciones de Dios. ¿A quién veían si a Dios Padre no se le podía ver? A Cristo. Esas teofanías que hablamos muchas veces. A ver, ¿quién se llama teofana o teofanía? Bueno, ¿qué significa eso? Apariciones de Dios. Esas apariciones de Dios son Cristo Jesús. ¿Vale, Ana? O sea, toda la Biblia está llena de gente que ve a Dios. Yo creo, o sea, Sí, pero... pero y explícaselo a un cabezón que no te va a... Bueno, a un cabezón no te va... No, pero como a mí cuando mi mujer me quiere explicar las matemáticas. Pero quiero decir que hay palabras, o sea, yo creo que puedes ir pasando texto por texto, como hemos hecho aquí, ¿vale? Esto lo voy a enviar luego también, ¿vale? Texto por texto en el cual habla de Cristo como Dios. Pero al que no hemos visto es a Dios Padre. Por eso es tan importante entender el concepto de la Trinidad y entender que Cristo era Dios y hombre. Y creo que tampoco es importante que nosotros intentemos convencer a nadie. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Sí. Nosotros nos podemos limitar a dar alguna información, pero no sentirnos frustrados si la otra persona entiende o no entiende. Nosotros no convencemos. Yo me gusta más decir en ese tema de no que nosotros, sino que nosotros no somos los que convencemos. El único que convence de pecado y de juicio es el Espíritu Santo. Pero nosotros sí que tenemos que estar preparados para dar razón de nuestra fe. ¿De acuerdo? Es importante. ¿Vale? Una cosa y la otra, pero está bien. No nos frustremos. A ver, Chino, ¿qué ibas a preguntar? ¿Te acuerdas ya? ¿Todavía? Si se supone que, como has explicado, la salvación nuestra que hemos tenido es en base a que Cristo se hizo hombre. No, era Dios. Era Dios, se hizo hombre, y por eso Él es el único que podía, se sacrificaba a Él. Éramos salvos todos. Si era otro hombre, no, porque Él estaba limpio de pecado. Pero si se hizo hombre, como el hombre de por sí es pecador así, ¿cómo es que entonces Él por ser Dios no pecaba en sí? No, vamos a ver. ¿El hombre cuando fue creado fue creado en pecado? No. Dice la palabra que cuando Dios vio toda la creación, vio que era buena, incluido el hombre. Yo creo que miró a la mujer, porque al hombre no. Pero era buena. Entonces, Jesús fue creado como el segundo Adán. Recordad que nos habla la palabra. Fue creado hombre sin pecado. Él tuvo las mismas tentaciones que tú y que yo, que todos y cada uno de nosotros. Pero no pecó. Pero fue hombre creado sin pecado. Por eso nosotros tenemos una pequeña pelea y a veces es muy difícil de explicar. Nosotros como evangélicos no creemos en el pecado original. Creemos que cada hombre nace sin pecado original. Sí que nace con una tendencia a pecar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y entonces tenemos una tendencia a pecar. Pero ninguno de nosotros nacemos con pecado. Nosotros no pagamos el pecado de Adán. Aunque todos fuimos Adán. Es que esto es un poco más complicado, ¿vale? Pero para lo que tú me has preguntado está claro. Cristo nació como hombre y nació sin pecado. Fue tentado, pero no pecó. Por lo cual, cuando él fue a la muerte, él no tenía que ir a la muerte. ¿Cuál fue el error de Satanás? El error de Satanás fue llevar a Jesús a la muerte. Ese fue el error. ¿Por qué? Porque ahí lo venció con el tema de que tenía poder sobre la muerte del diablo, y Jesús venció la muerte. Pero ¿por qué fue el error de Satanás? No lo hizo pecado. Porque la paga del pecado es, si Jesús no había pecado, ¿tenía que morir? No.
Y como el diablo le llevó, aunque ya, digamos, vamos a ver, quiero que entendáis eso. Jesús voluntariamente se entregó para morir, ¿eh? No que el diablo le obligara a morir, ¿eh? Y el Padre en su plan tenía que Jesús iba a morir por nosotros. Pero él no tenía por qué morir, porque no pecó. Pero Jesús, el diablo, que es lo que hace muchas veces, forzó tanto la máquina que metió la pata. Y ahí fue donde fue vencido totalmente por el Señor. ¿Me entendéis? No por la resurrección solo, porque fue resucitado porque no tenía por qué haber muerto. ¿Ok? ¿Bien? ¿Querías decir algo más? Sí, una respuesta aquí a Gino. Que es de Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, esa función sacerdotal de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Exacto. Eso sirve también para lo que decía Luina, antes, que Cristo padeció, sabe, sufrió, sabe lo que nosotros padecemos, pues tenemos ese sumo sacerdote que sabe. Muy bien, entonces el arrianismo queda más o menos claro en ese tema, ¿vale? Y más o menos lo que podemos responder. Muy bien, vamos a seguir caminando. Vamos, nos quedan dos errores doctrinales o herejías. Una es el docetismo. El docetismo, digamos, lo que dice que es la tensión dinámica entre la humanidad y la divinidad de Jesús. Lo tenemos aquí arriba, aquí, ¿veis? Entonces, es la herejía más antigua. Esta es la que surgió al principio de los tiempos de la Iglesia. Entonces, y el error respecto a su divinidad. Esta creencia afirmaba que Cristo no vino en carne y planteó un dualismo radical entre el espíritu y la materia, entre lo divino y lo humano, en el cual ambos no pueden estar unidos. El docetismo tenía dos formas de comprender la presencia de Cristo. O sea, había dos líneas, digamos, del docetismo. Uno, la humanidad de Jesús era solamente una apariencia, doqueo, de ahí viene docetismo. O sea, ¿qué quiere decir? Algunos decían que Jesús solamente era una apariencia de hombre. O sea, era un fantasma, ¿vale? Tenía apariencia. Y una especie de fantasma que parecía ser carne humana. O otra forma de entender el docetismo es que el Cristo divino, espiritual, vino en o sobre Jesús de Nazaret, asociado generalmente a su bautismo, y lo abandonó antes de la crucifixión. O sea, una dice que el que andaba por la tierra era un fantasma que parecía un ser humano, pero que no era humano. O otra versión del docetismo lo que decía era que Dios vino cuando Jesús se bautizó. ¿Os acordáis que vino la voz del Padre, vino la paloma? Entonces dicen que en ese momento el Espíritu de Dios poseyó a ese hombre, que era un hombre, lo poseyó y, digamos, estuvo con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que fue a la cruz, porque Dios no podía morir. Entonces ahí le abandonó y le dejó tirado ahí en la cruz. Eso era lo que decía el docetismo. Eso lo puedes escuchar 1000 millones de veces hoy, ¿de acuerdo? Hay muchas sectas, muchos grupos que todavía mantienen este tema. Pero como hemos visto, no es verdad. La palabra de Dios nos enseña que Cristo nació desde el principio y murió y resucitó siendo Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Sí, claro, como esto, venga. Sí, sobre el tema de los docetas o los salvacionistas también, que hablaban acerca de docetismo, al interpretar Filipenses 2, se vació, se despojó a sí mismo. La palabra que se usa es kenosis, que es un vaciamiento absoluto de su divinidad para hacer. Pero ellos usan la palabra criptosis, cripto de esconderse, es decir, que Cristo escondía su divinidad cuando le convenía y aparecía su humanidad y aparecía como humano y eso como un fantasma. Pero es esa mala interpretación de ese término kenosis, vaciamiento totalmente humano sin dejar de ser Dios. Muy bien, muy bien. Es un concepto básico de la teología, Luego vamos a ver un poquito más. Muy bien. Bueno, estos dos voy a pasar rápido. El apolinarismo, que venía de Apolonio, que decía que
el logos dominó el cuerpo y el alma pasivos humanos. Y entonces, este texto lo que decía, lo tenemos aquí, es que Dios, digamos, poseyó al hombre y entonces había, por un lado, el alma, el alma, el cuerpo, pero el espíritu no había espíritu de hombre, era el espíritu de Dios. Entonces, era como si fuera ahí un Tetris, una cosa un poco rara. Y el nestorianismo, que también en el siglo V, digamos, se difundió mucho, fijaros, fue por un patriarca de Constantinopla, o sea, uno de los líderes de la iglesia, otros muchos, casi todos venían de gente de la iglesia, no venían de gente de fuera. Entonces ahí lo que decía era que había dos naturalezas. Dice que separando en él la naturaleza divina de la humana en el Cristo encarnado. O sea que, digamos, está aquí señalado, hombre por un lado y Dios por otro. O sea que había en esto dos personas completamente diferentes, pero nunca se unieron. O sea, fijaros cuántos ataques, digamos, tiene el concepto de Dios como Cristo, Cristo como Dios, y de Cristo como hombre. Pero por eso, porque es importantísimo que entendamos esto. Pero bueno. Pero entonces, ¿nosotros qué creemos? Y ahí vamos un poco a lo que ha explicado antes Modesto. Nosotros realmente, ¿qué creemos? ¿Cómo se dio esa unión? ¿Cómo podemos decir que Dios, Jesús era Dios y era hombre? Bueno, pues lo tenemos, Cristo era Dios y hombre por la encarnación. Había tres formas de entender esto. Una es accidental. La unión exterior sin mezcla, o sea, como hemos dicho antes, muchas de las herejías decía que se juntaron o se mezclaron, pero no había mezcla. Otra era que había una sustancia esencial, o sea, que se juntaban y se hacía una tercera persona. Pero nosotros creemos en lo que llamamos la sustancial hipostática, o sea, que hay dos naturalezas completas en sí mismas se unen directamente en una persona. No me digáis cómo es eso. La idea es que una sola persona tiene dos esencias, como decimos ahí, dos naturalezas completas. En Jesús estaba completamente Dios y estaba completamente hombre. ¿Ok? Y eso, digamos, nosotros, las consecuencias de creer eso, es que la naturaleza del Hijo asumió la naturaleza divina al encarnarse, como decía antes Modesto, estaba hablando de Filipenses 2, al hacerse hombre. La voluntad humana se sometió a la voluntad divina y Cristo era consciente de su divinidad e iba creciendo en su conocimiento. O sea, fijaros, lo que entendemos es que se encarna y hay dos naturalezas. La naturaleza del hombre, esa naturaleza pecadora, se somete a la naturaleza de Dios. Se somete, pero no se junta ni desaparece, sino la voluntad humana se somete a la voluntad de Dios. ¿Por qué se sometió a la voluntad de Dios? Porque si no hubiera pecado, ¿vale? Y entonces, Cristo, desde que era pequeño, sabía de su divinidad, pero fue conociendo cada vez más, digamos, lo que eso significaba. ¿Ok? Bien. Esto lo voy a pasar porque si no, vale, que nos hicimos que estábamos hablando antes. Bueno, y aquí hemos terminado. En estos dos, junto con el concilio de Nicea, fue donde se afirmó la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, también la Trinidad, en esos concilios. Yo os animo a que podáis leer la historia de los concilios. Hay sobre todo 7 primeros concilios, muy interesantes de los primeros siglos, en el cual se llegó a los acuerdos de lo que son ahora nuestra fe, nuestra doctrina, la doctrina cristiana, sea de la Iglesia Católica o sea de la Iglesia Evangélica o de la Iglesia Ortodoxa, digamos, todos mantenemos unos principios fundamentales, sobre todo lo que es Cristo, unidos, no tenemos cosas diferentes, ¿ok? Y eso sería. A ver, preguntas, cosas, dudas que os sugieren. Bueno, 9:30, una hora. A ver, más dudas, preguntas, venga, Tino, a ver, ¿qué pregunta tienes? Bueno, si la tienes, la idea es, si hay preguntas, que las saquemos, ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguna experiencia de esta? ¿Algo? ¿Queréis algo? No os quedéis con nada, por favor, venga.
Bien. Por el fuego abres camino donde